Convenios de coparticipación federal es el tema correspondiente al número 7 que vamos a tratar en esta oportunidad. Se trata de uno de los temas importantes de esta unidad número 7 del programa de Derecho Constitucional Administrativo que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. El tema concreto que vamos a abordar respecto de esta cuestión de la convenio de coparticipación federal son los siguientes. Primero avanzaremos acerca de dar un concepto de qué se entiende por coparticipación federal. En segundo lugar, hablaremos acerca de los antecedentes normativos, para luego detenernos con mayor detenimiento en la recepción constitucional de la coparticipación federal. Vamos a señalar los aportes que realizó la reforma 1994 en este punto. Luego vamos a analizar, desmenuzando ya concretamente la aplicación de la norma del artículo 75, inciso 2, acerca, en primer término, de los principios que se sustentan en la coparticipación federal. En segundo lugar, veremos las distintas clases de distribución que se dan, que está la distribución primaria y la distribución secundaria. Luego veremos cómo se integra la masa coparticipable. Luego veremos concretamente el procedimiento para el dictado de esta ley convenio entre nación y provincias en materia de coparticipación federal e impuestos. Y finalmente haremos un rápido repaso acerca de los derechos y obligaciones que impone la ley 23.548, que es la ley de coparticipación federal que se encuentra vigente en el mundo. Comenzando entonces acerca de los temas que vamos a abordar, estamos señalando un concepto de coparticipación federal. La idea de coparticipación federal debemos establecer dos grandes conceptos, o hacer una distinción entre dos grandes conceptos en esta parte. Por un lado está el concepto de ley de coparticipación federal, y por otro lado, la idea de un convenio de coparticipación federal. Cuando hablamos de ley de coparticipación federal, hablamos de una norma jurídica dictada por el Congreso de la Nación, en función de la cual se establece que los impuestos que ha legislado, que ha establecido el gobierno federal, y que a su vez también ha procedido a su recaudación, son distribuidos entre la nación y el conjunto de las provincias. Y cuando hablamos, eso es ley. En esa ley ha participado fundamentalmente el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ha llegado y ha elaborado esta norma jurídica, en donde rigen obviamente los principios de mayoría. Y en donde obviamente también participan en su conformación los representantes de las provincias, como es la naturaleza del Senado de la Nación. A su vez, en estas leyes convenio, también se ha establecido la posibilidad, ¿no es cierto?, de mecanismos de adhesión por parte de las provincias, es decir, no son de aplicación imperativa, sino que requieren de la adhesión de las provincias. Y luego los convenios de coparticipación, que es una idea que nace con una concepción un poco más integrativa, más de consenso, aparte de la reforma de 1994, en donde ya estamos hablando de un convenio entre nación y provincia, en donde por un lado la nación consagra la ley, en donde participan obviamente las provincias a través de sus representantes en la Cámara de Senadores y también a través de sus diputados en la Cámara de Diputados, en donde se elabora, ¿no es cierto?, un consenso respecto de este convenio de coparticipación. ¿Cómo distribuir esos impuestos que ha establecido el gobierno federal y que a su vez también recauda el gobierno federal? Pero esa norma, para que tenga vigencia, requiere del acuerdo de las provincias. Se trata de un acto de carácter complejo. Primero una ley y luego un acuerdo por parte de las provincias donde prestan su consentimiento a esta ley de coparticipación federal que ha sido establecida. Por eso es un convenio. Hay una idea más de consenso, de acuerdo en su formulación. Expuesto esto entonces, nos quedan claras las siguientes cuestiones. Los convenios de coparticipación federal significan la manera, la forma en que se procede a la distribución de los recursos que ha recaudado el Estado Nacional en virtud de los impuestos directos e indirectos que el Estado Nacional ha establecido. Ese reparto se realiza entre el Estado Nacional y el conjunto de las provincias. Expuesta así entonces esta idea eliminar acerca de qué se entiende por convenios de coparticipación federal, corresponde que analicemos en primer lugar
el nacimiento, las distintas etapas que ha tenido las leyes de coparticipación federal. Es decir, en gran medida, los antecedentes normativos que dan sustento, en definitiva, a la posterior constitucionalización en el artículo 75, inciso 2. En este sentido, el primer hito fue esa ley de 1932, en donde se estableció el impuesto a los réditos. 2 años después, en 1934, se dicta la primera ley de coparticipación federal, que es la ley 12.139. En función de ella se establecen 5 cuestiones centrales a tener en cuenta en esa normativa. En primer término, se buscó la unificación de los impuestos internos al consumo. En segundo lugar, se estableció la libre adhesión de las provincias a esta ley convenio. En tercer lugar, se establecieron los porcentajes de distribución que le correspondían a la provincia y a la nación, o sea, entre la nación y el conjunto de las provincias. A su vez, también ahí se establece como principio que las provincias no podrán, ¿no es cierto?, percibir o establecer impuestos sobre los mismos productos, evitando de esa manera la doble imposición. Y a su vez también se le dio un plazo temporal de 10 años, los cuales se establecía el carácter renovable de los mismos. Concretamente, esta ley de 1935 fue modificada en el año 1947, posteriormente, a través de la ley 14.390, se la modifica en el año 1954, en el año 1973 se la vuelve a modificar, y finalmente, la normativa que se encuentra actualmente en vigencia es del año 1988, a través de la ley 23.548. Veamos ahora, en la figura que sigue, los porcentajes de distribución entre nación y provincia que establecieron las distintas normas. Vean ustedes el paulatino, pero importante crecimiento en los porcentajes que le corresponden a las provincias. Es así que se comenzó en la primera ley estableciendo en favor del Estado Nacional el 82,5% de lo recaudado por impuestos, y correspondiendo nada más que a las provincias el 17,5%. Para pasar en la ley 23.548 del año 1988 al 54,66% en favor de las provincias y un porcentaje menor para el Estado Nacional en el 42,34%. Cabe señalar que el artículo 3 de la ley 23.548 es la que establece expresamente estos porcentajes antes indicados. Vean ustedes cómo en el inciso A se establece que el 42%, 42,34% es lo que le corresponde a la nación, y el 54,66% es lo que le corresponde a las provincias. Advierten ustedes en la norma lo significativo de la forma en que se tiene que realizar esto. Acá habla de forma automática en la remisión de los fondos partidos. Otra cuestión a tener en cuenta en este punto lo constituyen 2 hechos de significativa importancia en orden de la relación federal, y es la aparición de 2 nuevos sujetos de la relación federal, como son la provincia de Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y así por lo siguiente. Al año 1988, que es el dictado de la ley 23.548, la actual provincia de Tierra del Fuego era territorio nacional. Es decir, que la misma se encontraba administrada, dirigida y gobernada, en definitiva, por el gobierno central. De tal modo, entonces, que los porcentajes de todos los recursos que se destinaban a este territorio nacional de Tierra del Fuego eran los que provenían de los ingresos que le correspondían a la nación. En el año 1990, es decir, 2 años después, a través de la ley 23.775, se estableció la provincialización de la provincia de Tierra del Fuego. De tal manera, entonces, que pasó a ser un nuevo partícipe de la relación federal. Y en el año 1994, mediante la reforma constitucional, se creó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiendo a lo que era anteriormente el territorio de la capital federal, que era gobernado y sus recursos provenían también, ¿no es cierto?, de los fondos que establecían la coparticipación federal y los impuestos directos se le pueden haber establecido.
De tal modo entonces que con la aparición de estos dos nuevos sujetos de la relación federal, se incrementó el porcentaje que le corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta distribución entre nación y provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De tal manera que los porcentajes actuales son un poco superiores a los indicados en la filmina anterior. Otra cuestión que resulta de importancia señalar a esta altura del análisis y previo al ingreso del estudio concreto de la normativa constitucional establecida en el artículo 75, inciso 2, es necesario recalcar dos cuestiones significativas que motivaron el dictado, ¿no es cierto?, de la constitucionalización de la coparticipación federal en la reforma constitucional de 1990. El primero de ellos es el que está indicado ahí en la filmina, y es la dimensión económica que tienen los recursos que ingresan por coparticipación federal en el conjunto de las provincias argentinas. En estudios realizados en su oportunidad, se pudo determinar que en jurisdicciones como la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe, los ingresos por coparticipación federal ascendían prácticamente al 50% del total de recursos de cada una de esas provincias. Este porcentaje se incrementaba de manera exponencial, de manera tan significativa, que llega en algunos casos, para algunas provincias, al 90% de sus ingresos. De tal modo, entonces, que estamos hablando de un capítulo muy importante, muy significativo, en materia de federalismo económico. Entonces, esto ameritaba un tratamiento a nivel constitucional, estableciendo reglas en el máximo nivel normativo, que dieran claridad, que dieran certeza, en una cuestión de tamaña importancia, de tamaña significación, como es esta cuestión económica de las provincias. Otros motivos está dado en el aspecto constitucional. Esas leyes, convenios, que les he relatado y que se vienen sucediendo desde el año 1935, fueron criticadas desde la perspectiva doctrinaria por ser inconstitucionales. Desde el momento que no se encontraban previstas justamente en la Constitución Nacional, no se encontraban establecidas como una atribución del Poder Legislativo. El establecimiento de estos regímenes de coparticipación, de distribución, los impuestos que pudiera percibir el Estado Nacional, constituían mecanismos que no estaban previstos en la Constitución. De tal suerte que fueron impugnados en su constitucionalidad. Nunca fueron declarados inconstitucionales. Pero esta cuestión quedó zanjada al momento de establecer su constitucionalización en forma expresa en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Estos dos argumentos, estas dos cuestiones que hemos señalado, son algunos de los motivos que justificaron el tratamiento de este tema por parte de los constituyentes allá en 1992. Corresponde ahora entonces que procedamos a determinar y analizar concretamente la regulación constitucional de la coparticipación federal. La coparticipación federal se encuentra regulada expresamente en el artículo 75, inciso 2, y concretamente en sus párrafos 2, 3, 4, 5 y 6. En esos 5 párrafos de nuestro texto constitucional se encuentra establecido la regulación de la coparticipación. En el primero de ellos, en el primer párrafo, en el segundo párrafo del artículo 75, inciso 2, señala concretamente que se trata de una ley convenio y que habla de acuerdos entre la nación y las provincias. ¿Para qué? Para establecer un sistema de coparticipación respecto de las contribuciones y estableciendo, ¿no es cierto?, ese primer principio de tanta importancia, que es la automaticidad en la revisión de los fondos. En los párrafos siguientes, en los párrafos tercero y cuarto, ¿qué se señala? En el párrafo tercero se indica fundamentalmente el procedimiento que se debe seguir al momento del dictado de esta ley convenio de coparticipación federal. En el cuarto párrafo se señalan los criterios de carácter objetivo y subjetivo
a la hora de establecer esta ley de coparticipación federal. Es decir, que el constituyente se preocupó de establecer claramente cuáles eran los parámetros, los criterios que debían ser utilizados al momento del dictado de la ley para mantener de esa forma una situación de equilibrio. Posteriormente, en los párrafos siguientes, se señala que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos. ¿Qué es lo que se pretende con este párrafo, con esta normativa? Fundamentalmente, que si el Estado federal o Estado nacional transfiere determinadas competencias, servicios o funciones, lo realice con las correspondientes partidas presupuestarias, con los cuales se mantienen y funcionan esas competencias, servicios o funciones. Y finalmente, en el último párrafo, se puntualiza concretamente la creación de un organismo fiscal federal, a los fines de llevar a cabo el control y fiscalización y ejecución de lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal. Estos son entonces, en estos 5 párrafos del artículo 75, inciso 2, la regulación constitucional de la coparticipación federal. ¿Qué es lo que vamos a proceder a analizar ahora de manera puntual en sus distintos aspectos? Lo primero que debemos señalar son los principios que orientan a la coparticipación federal. En primer término, a través de ella se busca la concentración respecto de los criterios de distribución, la concentración respecto de los porcentajes de distribución, que estén en una sola norma jurídica y no dispersa en cada una de las contribuciones o impuestos que se establezcan y que se fijen expresamente allí los porcentajes. De esta manera se está estableciendo este principio de concentración. Después, que rijan principios de solidaridad y equidad, que son los enunciados ahí muy claramente en el tercer párrafo, el tercer párrafo del inciso 2 del artículo 75. Después el principio de automaticidad, que tan claramente lo hemos reseñado recién cuando analizábamos ese primer párrafo que trataba sobre la ley de convenio, que era el segundo párrafo del inciso 2. Y finalmente el principio de funcionalidad. Expuesto así entonces los principios, corresponde que analicemos concretamente esta clasificación que se ha dado en orden a la distribución. Y se habla que la coparticipación tiene una distribución primaria y una distribución secundaria. La distribución primaria es aquella que se da entre la nación, por un lado, y las provincias en su conjunto, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, por el otro. Y la distribución secundaria es la que se produce entre las provincias entre sí y la ciudad autónoma de Buenos Aires. De tal manera, entonces, que hablamos de una distribución primaria y de una distribución secundaria. Entonces, la Ley de Coparticipación Federal establece, como hemos visto en los antecedentes anteriores, que a las provincias les corresponde el 56% del total de la recaudación, y ese 56% es la distribución primaria. Ese 56% se toma como 100% y se establecen los porcentajes que le corresponde a cada una de las provincias de la República Argentina y la ciudad autónoma de Buenos Aires, y los porcentajes que allí se establecen. Esa es la distribución secundaria. Expuesto esto, corresponde que nos detengamos con un mayor grado de puntualización respecto de cómo está integrada la masa coparticipada. Es decir, cuáles son los impuestos que ingresan concretamente en el reparto que se realiza a través de la Ley de Coparticipación Federal. Y claramente el artículo 75, inciso 2, señala que son todos los impuestos directos y todos los impuestos indirectos. Pero establece una excepción. Se señala que, como excepción, en el inciso 3, las denominadas asignaciones especiales. Es decir, si estos impuestos, estas contribuciones directas o indirectas, tienen una asignación especial, se detraerá ese porcentaje establecido en la asignación especial de la masa coparticipada. Entonces, como principio general, la totalidad de los recaudados en materia de impuestos directos e indirectos integra la masa coparticipada. Excepcionalmente, se podrán establecer asignaciones especiales, cuestión que vamos a analizar enseguida con mayor grado de detenimiento. Expuesto esto, entonces, corresponde analizar, en orden a los impuestos directos, una posible contradicción
entre el primer párrafo y el segundo párrafo de ese artículo, de ese inciso 2 del artículo 75. Advierten ustedes que en el primer párrafo se establece que el gobierno federal podrá establecer impuestos directos cuando se den determinadas causas: defensa, seguridad, bien general. Y además impone, y esta es la parte importante y a la que apunta la posible contradicción, o la contradicción que señala, en que debe ser por tiempos determinados. A renglón seguido, en el segundo párrafo, se nos habla de leyes convenios sin plazo. Para el establecimiento de la ley convenio no hay plazo de duración de la misma. Es decir, entonces, que esos impuestos establecidos que luego se procede a su reparto no tienen plazo. Ahí es, en definitiva, la contradicción a la que se apunta. Por eso es que se plantea como segunda pregunta: ¿la coparticipación tiene carácter permanente? El debate de todas estas cuestiones lo veremos cuando, en definitiva, efectivamente se dicte una ley de coparticipación federal en los términos que establece el artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución Nacional. Hasta el momento, a pesar de la cláusula transitoria, no ha sido que establecía el año 1996 como fecha límite, no se ha dictado todavía una ley de coparticipación. Pero queda planteada estas inquietudes que han sido señaladas desde la perspectiva o desde el punto de vista doctrinal. Entremos a analizar ahora de manera concreta esta causal deserción de impuestos o de porcentaje de los impuestos que ingresen a la masa coparticipada. Concretamente, el artículo 3, el inciso 3 del artículo 75 les dice a ustedes que se podrán establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Qué se entiende concretamente por asignación específica? ¿Cuál es su concepto? Su concepto se encuentra explicada en el otro cuadro que se encuentra en este filming. Si ustedes lo leen con detenimiento, van a advertir que se señala claramente el verbo sustraer. Sustraer, quitar. ¿De qué? ¿De dónde? De los recursos coparticipables. Ahí se señala el medio que tiene que ser una ley. Entonces, quitar por medio de una ley recursos coparticipables, y acá viene la finalidad, para darle un destino prefijado. Es decir, en la misma norma, al retraer, al sustraer determinados recursos coparticipables de ese impuesto, se le da un determinado destino. Y se establece, por supuesto, quiénes son sus beneficiarios. Los beneficiarios de esto pueden ser el Estado Nacional, pueden ser las provincias, o puede ser algún organismo específico. Vemos a continuación un ejemplo de una asignación específica. Y lo vemos a través de lo establecido en la ley del impuesto al valor agregado a la 23.966. Que allí, en el artículo indicado, se señala que de la recaudación del impuesto se detraen, se sustraen, se quitan. Lo reintegra la exportación y el saldo que se distribuye de la siguiente manera. Y allí se señala la primera asignación específica. Y se dice que de ese monto ingresado por impuesto al valor agregado, por el IVA, se va a retraer el 11% de ese ingreso. ¿Con destino a quién? Al régimen nacional de previsión social. Y entonces recién el 89% restante ingresará como masa coparticipable a los fines de la distribución en los porcentajes establecidos en la ley de coparticipación federal. Esa es una asignación específica. Allí tienen ustedes un ejemplo. Hay muchísimas asignaciones específicas en la gran mayoría de las leyes y con porcentajes muy diferentes. Merece un pequeño desarrollo. El siguiente. Ustedes advirtieron que cuando analizamos la historia de los antecedentes de los porcentajes que correspondían a la provincia y la nación en materia
de distribución de los recursos coparticipables, cómo fue creciendo el que corresponde en favor de las provincias y decreciendo el correspondiente al gobierno federal. Pero en ese cuadro no está consignado el impacto que han tenido las asignaciones específicas, que en general están determinadas en favor de distintos organismos del Estado Nacional, para que ingresen en las arcas, en definitiva, del Estado Nacional. Si bien el régimen nacional de previsión social, en definitiva, el ANSES, es de carácter nacional. Se trata de una entidad autárquica que está dentro de la órbita del Estado Nacional. Aunque también de ahí salen algunos porcentajes en favor de las cajas de jubilaciones provinciales. Pero bueno, hay muchas de estas asignaciones específicas que han sido determinadas en favor de determinados organismos del Estado Nacional, financiando de esa manera entonces determinadas competencias, determinadas funciones que son desarrolladas por el Estado Nacional, incrementando de esa manera, de manera muy significativa, los recursos que le corresponden al Estado federal. También en esas asignaciones específicas, hay asignaciones específicas en favor de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que no nos engañen del todo los porcentajes tan generosos que han sido establecidos en la Ley 23.548 en favor de las provincias. Bueno, hecho esta pequeña aclaración respecto de un poco de la realidad del funcionamiento de la distribución de competencia en los porcentajes que le corresponden a la nación y a las provincias en su conjunto, y incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a continuar el análisis con este otro punto vinculado al análisis, al debate ha habido respecto de las asignaciones específicas en el marco de su debate al momento de la Asamblea Constituyente de 1994. Cabe señalar que en la Asamblea Constituyente hubieron voces en contra del establecimiento de la constitucionalización de las asignaciones específicas. Es así que uno de esos constituyentes, Varese, estableció expresamente que fuera en una ley convenio las asignaciones específicas, es decir, que estuvieran incluidas en las leyes convenio, que su establecimiento también fuera una ley convenio, no simplemente una ley del Congreso Nacional. No obstante ello, el miembro informante, al momento de fundamentar, ¿no es cierto?, la inclusión en el inciso tercero del artículo 75 de las asignaciones específicas, en los términos que ya hemos leído con anterioridad, sostuvo que con ello se da transparencia y seguridad de que no se verán perjudicadas las provincias cuando se impone la exigencia de la mayoría, de la totalidad de sus miembros de cada una de las cámaras para su aprobación. Vemos al respecto un poco la opinión de la doctrina al respecto. Armenaghe ha señalado que la norma aparece protegiendo a las provincias, al establecer, ¿no es cierto?, uniéndose a la opinión del informante de la mayoría del proyecto, en donde hablaba que la imposición de esa mayoría especial, esa mayoría agravada, le daba tranquilidad y le daba seguridad a las provincias de que no se iban a imponer de manera antojadiza o en perjuicio de las provincias estas asignaciones específicas que le traían, en definitiva, recursos que les corresponden a las provincias. Por su parte, Hernández, autor de Derecho Constitucional de nuestra provincia, y Quiroga Lavie, entienden a su vez que el inciso tercero es una garantía para las provincias. Desde nuestra perspectiva, cabe señalar lo siguiente. Indudablemente que las asignaciones específicas constituyen detracciones de los recursos que le corresponden, en definitiva, a la gran mayoría de las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque esas asignaciones específicas han sido establecidas en favor de distintos organismos nacionales que dependen del Estado Nacional, o en favor de la provincia de Buenos Aires. En líneas generales no existen asignaciones específicas en favor de las provincias o de organismos provinciales. De tal manera que su constitucionalización lo que ha llevado, en definitiva, es en admitir, en términos constitucionales, el establecimiento de las mismas. Es cierto
que su regulación constitucional le da seguridad a las provincias en orden a la metodología y a la forma de realización. Pero también es cierto que al dejarlo librado a las mayorías del Congreso y la composición de nuestra Cámara de Diputados, en donde prevalece en gran mayoría por el concepto de la proporcionalidad, se encuentra fundamentalmente representada la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el gran número de los diputados de nuestro Congreso Nacional. Todo ello constituye una mirada escéptica respecto de lo favorable que puede ser esta cláusula del inciso tercero del artículo 75 en favor de las provincias argentinas. Expuesto esto, corresponde que entremos en forma directa, en orden al procedimiento de sanción de esta ley convenio de coparticipación federal. En este sentido, en los distintos cuadros de esta filmina, se hablan de las distintas etapas, de los distintos aspectos que corresponden a este procedimiento. El primero de ellos, que tenemos que tener en cuenta, que la ley de coparticipación federal no es vista como una ley impositiva. En ella no se establecen ni se regulan impuestos. No hay hechos imponibles. Se trata simplemente, como ya lo hemos visto, de establecer los criterios de distribución, los porcentajes de distribución de los impuestos que se encuentran legislados en normativas diferentes, distintas a la ley de coparticipación federal. De tal manera, entonces, que no corresponde que sean iniciadas por la Cámara de Diputados, como sucede con todas las leyes de naturaleza impositiva. Como esta cuestión afecta fuertemente al federalismo argentino, y principalmente al federalismo fiscal, corresponde que tengan inicio en la Cámara en donde se encuentran representadas las provincias, en donde todas las provincias están representadas de forma igualitaria, con 3 senadores. Es allí entonces en donde se establece como Cámara de origen la Cámara de Senadores. Eso tiene importancia, porque en caso de empate, o mejor dicho, de diferencia entre la Cámara de origen y la Cámara revisora, prevalece la opinión de la Cámara de origen. Es decir, que frente a diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores va a prevalecer la opinión, la postura, el proyecto sancionado por la Cámara de Senadores frente al proyecto con las modificaciones que puede llegar a pretender la Cámara de Diputados. En segundo lugar, como señalábamos recién, se establece una mayoría agravada a los fines de la aprobación de la Ley de Competencia Federal, de Convenio de Coparticipación Federal. Y se establece, ¿no es cierto?, la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Miren ustedes la claridad con la que se ha regulado aquí el tema de la mayoría. No se dice simple mayoría, ni se queda tampoco al análisis de respecto de cuál es el parámetro que se debe tomar por la mayoría. Si la mayoría es de los miembros presentes, si la mayoría de los miembros en ejercicio, o si la mayoría es respecto de la totalidad de los miembros. Aquí se ha aclarado específicamente que se refiere a la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por su parte, se establece también como requisito que debe ser aprobada por las provincias. Respecto de este tema de la aprobación por parte de las provincias, cabe señalar las discrepancias o ciertas consideraciones realizadas por la doctrina en orden a este tema. Miren ustedes cómo calificados doctrinarios cuestionan esta exigencia de que la ley de cooperación federal deba ser aprobada por las provincias. La califican algunos hasta de un error casi inexcusable, porque entienden que vulnera fundamentalmente el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, en donde nosotros hemos establecido un sistema federal. Y no tenemos un sistema confederal. Al otorgarle esta facultad a las provincias, ¿o qué? De aprobar una ley, se le estaría otorgando a las provincias la posibilidad de lo que tienen, la capacidad que tienen en líneas generales los estados cuando conforman un estado confederal, que es la de impedir la aplicación de una determinada norma dentro de ese estado que integra una confederación. Entonces, lo asemejan en alguna medida a esta potestad que tienen las provincias, a esta necesidad del acuerdo,
como el ejercicio de ese derecho de nulificación que nosotros hemos estudiado en la unidad número 2 de nuestro programa de Derecho Constitucional Administrativo aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Y en segundo lugar, también se plantea que podría aplicarse la nulidad en función de ese precedente del caso Fait, en donde ya se declaró la inconstitucionalidad de una norma de nuestra Constitución Nacional. De tal modo, entonces, que existen discrepancias y cuestionamientos respecto de esta facultad otorgada en favor de las provincias. Ahora bien, concretamente, en el ejercicio de esta potestad aparecen en definitiva ciertas lagunas, ciertas dudas. Algunas que pueden ser disipadas muy fácilmente y otras que se mantienen. La primera de ellas es cuando se señala que debe ser aprobadas por las provincias. Para que entre en vigencia la norma, ¿debe ser aprobada por la totalidad de las provincias o simplemente por la mayoría? O quizás tal vez se la aplique en función de aquellas que la van aprobando y se va aplicando con relación a la provincia que lo apruebe. ¿Podría eso ser posible? Y en principio resultaría muy complicado, porque si el porcentaje de distribución que le corresponde a aquellas provincias que la aprueban es superior con respecto al que tenían con anterioridad, nos vamos a encontrar con la paradoja que se estaría repartiendo más del 100%. De modo tal, entonces, que es imposible la aplicación de la norma de la Ley de Cooperación Federal a medida que la vayan aprobando. Es necesario una aplicación in toto. Ahora bien, esta aplicación in totum de la norma, ¿cuándo es posible ese instrumento? ¿Cuando la aprueba la totalidad de las provincias o alcanza simplemente la mayoría de las provincias? Esta es una duda que se mantiene. Es una duda que los doctrinarios se inclinan por una u otra postura, con argumentos igualmente válidos de un lado o del otro. Ya veremos, cuando se dicte efectivamente la Ley de Cooperación Federal, que deberá ser fruto. Y ahí creo yo que se encuentra la clave de la solución a esta discusión. Fruto del consenso. De un consenso amplio, generoso, por parte de todas las provincias, en donde, en función justamente de ese consenso, sea posible la aprobación por parte de la totalidad de las provincias. La segunda cuestión es, que no está clarificada en el texto constitucional, es determinar cuál es el órgano competente para establecer dicha aprobación. ¿Es el Poder Ejecutivo Provincial o son las legislaturas provinciales? La doctrina y la interpretación más adecuada señala claramente que será el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque es el órgano legislativo el que está vinculado en orden a la asignación de competencias en materia de cuestiones tributarias, aunque esto no es estrictamente tributario, sino que es reparto de impuestos, en donde se encuentra representado, ¿no es cierto?, el pueblo de cada una de las provincias. Entonces, doctrinariamente y como principio general, corresponde entonces, en líneas generales, sostener que el órgano competente a nivel provincial, a los fines de la aprobación de la Ley de Participación Federal, son las legislaturas provinciales. Puesto esto, entonces, corresponde que analicemos otro de los párrafos, en donde se habla del contenido que tiene que tener esa Ley de Cooperación Federal. Es decir, esos porcentajes que le corresponderán a la nación, esos porcentajes que le corresponden a las provincias en su conjunto, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y luego, los porcentajes que le corresponderán en la distribución secundaria a cada una de las provincias y conjuntamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben respetar criterios que han sido calificados en criterios objetivos y subjetivos. El criterio objetivo apunta a tener en cuenta, concretamente, cuáles son las competencias que llevan a cabo la nación, que llevan a cabo las provincias. ¿Qué servicios prestan? ¿Qué funciones prestan? Es decir, es un parámetro concreto acerca de toda la actividad gubernamental que efectivamente realiza. ¿Cuál es la población a la cual deben atender cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y el Estado Nacional a su vez. Y luego aparecen
los de naturaleza subjetiva. Es decir, en donde fundamentalmente se tiene que obtener un grado equivalente de desarrollo. Por eso que aparecen los conceptos de equitativa, solidaria, para que el desarrollo y la prestación de la salud sea igual en todas las provincias, que la educación sea igual en todas las provincias, que los niveles de seguridad y de prestación del servicio de seguridad también tengan un desarrollo equilibrado en todas las provincias, que las potencialidades económicas de desarrollo sean también equilibradas en todas y en cada una de las provincias. Por eso se señalan como elementos subjetivos al momento de la fijación de esos porcentajes de distribución, ya sea primarios como secundarios, las palabras y los conceptos de equitativa, solidaria, grado equivalente de desarrollo, grado equivalente de calidad de vida, grado equivalente de igualdad de oportunidades. Estos son entonces los parámetros que deben dar sentido y justificativo a los porcentajes que corresponderán a la distribución primaria y corresponderán a la distribución secundaria. Corresponde ahora, entonces, avanzar en lo que se dispuso en la cláusula transitoria. Al momento del dictado, al momento del debate de la reforma de 1994, existía y se encontraba vigente la ley 23.548, que establecía los porcentajes correspondientes a la distribución primaria y correspondiente a la distribución secundaria. Esa norma estaba dictándose por el constituyente del 75, inciso 2, importaba un mandato al legislador. Y en ese sentido, el constituyente incluso quiso darle un mayor grado de fuerza a ese mandato constitucional que estaba dando al fijar la necesidad del dictado de una ley convenio de coparticipación federal. Y es entonces que le fijó un plazo límite para que las provincias y la nación lleguen a un acuerdo y lo cristalicen concretamente a través del dictado de una ley de coparticipación federal. Y ese mandato impuesto se le estableció concretamente que finalizaba en el año 1996. Terminó el año 1996 y no se dictó la ley de coparticipación. Hasta la fecha no se ha dictado una ley de coparticipación federal. Razón por la cual, en términos de vigencia normativa, quiero dejar aclarado de inicio, se encuentra vigente la ley 23.548, que fue dictada en el año 1988. Ahora bien, en esa misma cláusula transitoria se establecieron 3 o 4 puntos más que debemos tener en cuenta. En primer término, se estableció que la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes, es decir, vigentes al 1994, que son vigentes hoy, estaban vigentes en aquel momento, o sea, la sanción de la reforma en 1994, no podrán modificarse sin la aprobación de la provincia interesada. ¿Claro? Es decir, que si el Estado Nacional decide transferir algún tipo de competencia, servicio o funciones, se requiere la aprobación de la provincia en favor de quien se quiera realizar dicha transferencia. Además, también se establece muy claramente, miren ustedes con qué fuerza, tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes a la sanción de esta reforma. Y en ambos casos, hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación. Es decir, que los porcentajes establecidos en la ley 23.548 no pueden ser modificados por una ley posterior. Por eso es que esos porcentajes de la distribución primaria y de la distribución secundaria se mantienen vigentes hasta la fecha. Porque todos ellos dan un 100%. Y cualquier modificación no puede disminuir lo que le corresponda a alguna provincia. Y si tocamos ese 100%, siempre va a haber una disminución en favor de alguien. Razón por la cual se torna prácticamente imposible la modificación de esos porcentajes establecidos en la distribución primaria y en la distribución secundaria. Debería ser necesaria otra serie de arquitecturas, o sea, que podría ser en definitiva a través de otros mecanismos de distribución que podrían ser elaborados, pero que hasta el momento todavía
no han sido consolidadas. Y después, las provincias tienen una serie de reclamos administrativos formulados, reclamos administrativos y judiciales, ¿no es cierto?, formulados por distintas cuestiones vinculadas a la distribución de competencias, servicios y funciones contra la nación. De tal manera, entonces, que todos esos reclamos administrativos no se encuentran afectados, ¿no es cierto?, hasta que no sea dictado por la ley de cooperación. De tal modo, entonces, que de esa manera hemos dejado explicado, ¿no es cierto?, en gran medida la caracterización del procedimiento de la ley de cooperación federal. ¿Cuáles son los efectos? Ya lo hemos dicho, en definitiva, pero cabe reiterarlos nuevamente. Respecto del no dictado de esta ley de cooperación federal, situación que, les insisto, hasta el día de hoy todavía no ha sido dictada dicha ley. En primer término, se ha producido un incumplimiento del plazo. Ese incumplimiento del plazo, como acabamos de ver en la disposición transitoria número 6, no hay sanción alguna. Es decir, en ninguna parte de la disposición sexta ni del texto constitucional se ha establecido el carácter de derogación de la normativa vigente con anterioridad. Nada de eso ha sido establecido. Razón por la cual el no dictado de la norma simplemente constituye un incumplimiento importante, un incumplimiento severo al federalismo argentino, al federalismo fiscal, pero que desgraciadamente no tiene establecido una sanción específica. Y si el constituyente del 94 no impuso sanción, no hay posibilidad de que sea impuesta sanción alguna por norma legal que podría dictar eventualmente el Congreso. De tal manera que el incumplimiento no genera sanción. Como efecto, constituye entonces el mantenimiento, ¿no es cierto?, la vigencia del resto de las disposiciones de la cláusula sexta, en orden a la imposibilidad de modificar lo establecido en orden a la instrucción primaria y secundaria en la ley 23.542. Expuesto entonces esto, corresponde que les muestre rápidamente esta filmina. Está titulada El laberinto de la coparticipación. Constituye una filmina que hace foto de la distribución de competencias en materia económica, materia tributaria, entre nación y provincia del año 2018. Miren ustedes, cuando la vean con tranquilidad esta filmina, que incluso está también en el aula virtual, pegada para que ustedes puedan ingresar y verla. Es más, en el link que se les consigna en el aula virtual, pueden ustedes ver la de los años siguientes y otras filminas también, en donde se plantea exactamente las mismas cuestiones que aquí son señaladas en esta filmina. Corresponde entonces ahora que nos aboquemos muy rápidamente, en un par de minutos, a algo que es bastante importante, pero que queremos simplemente señalar en forma muy somera, que son los derechos emergentes que surgen de la ley 23.548, es decir, de la ley de cooperación federal. Esos derechos emergentes están vinculados en primer término a los derechos que le corresponden a las provincias. Dentro de esos derechos aparece el primero de ellos, que es el piso mínimo del 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no carácter de coparticipación. Es decir, que nunca podrá ser menor al 34% de los recursos que ingresan al Estado Nacional. Es decir, que aquellas asignaciones específicas que se pueden establecer nunca podrán establecerse en los nuevos sistemas que lleven, ¿no es cierto?, a perforar ese piso del 34%. En segundo término, se señala claramente la obligación de la remisión automática y en forma diaria de los fondos recaudados. En segundo término, se pueden establecer claramente los siguientes impuestos, que son los impuestos que generalmente cobran las provincias y que ya venían cobrando con anterioridad, pero que han sido expresamente establecidas en este artículo 9 de la ley 23.548, y que se refieren, ¿no es cierto?, a la propiedad inmobiliaria, al ejercicio de actividades lucrativas, a la transmisión gratuita de bienes, el impuesto a los automotores, y también el denominado impuesto de sellos, que son los impuestos que se realizan a los actos, contratos y operaciones a título oneroso.
Las obligaciones emergentes de la ley 23.098 para las provincias, en primer término, es aceptar sin limitaciones y sin reservas a la ley 23.548, que ya han sido aceptadas por todas las provincias. Es decir, no puede haber cláusulas de reserva en función de las cuales no se va a aplicar esta norma, no se va a aplicar esto o aquello otro que la norma. Es aceptada en su totalidad y sin limitación ni reserva de ninguna naturaleza. En segundo término, las provincias obviamente, y es totalmente razonable, se obligan a no aplicar gravámenes locales análogos a los establecidos a nivel de la coparticipación federal. Después también se establece, ¿no es cierto?, esta imposibilidad de gravar las materias imponibles ni materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a aquellos impuestos sujetos a los impuestos nacionales. También se impone la obligación de derogar los gravámenes provinciales que estén vinculados a estas cuestiones. Y también se establece, ¿no es cierto?, que no pueden gravar las actividades y bienes y elementos vinculados a la producción, comercialización, al almacenamiento, transporte, circulación, venta, expendio o consumo de los bienes y servicios sujetos a impuestos internos a las ventas, ni a las materias primas o productos utilizados en su elaboración. Tampoco se pueden gravar por vía de impuestos las tasas, contribuciones u otros títulos a los productos alimenticios en estado natural o manufacturados. Todas esas son obligaciones que le corresponden a la provincia, como así también estas que acabamos de señalar, en donde aparece fundamentalmente que el régimen de coparticipación a favor de los municipios establece, ¿no es cierto?, una revisión automática de fondos en favor de los municipios y también una asignación en base a criterios objetivos de reparto en favor de los municipios. De tal modo, entonces, que estas son las que corresponden respecto de la provincia, los derechos y los deberes que le caen a la provincia. Respecto a la nación, se establece, ¿no es cierto?, en primer término, mantener el régimen de distribución que estatuye esta ley respecto de todos los gravámenes comprendidos en él. Y a su vez también garantiza la remisión automática y en forma diaria de los fondos recaudados. Estas son obligaciones que le corresponden al Estado Nacional. De tal manera, entonces, que estos son los temas que hemos desarrollado en este tema de la Ley Convenio de Coparticipación Federal, que espero que le hayan sido de utilidad y que les sirvan para el estudio de este tema de la unidad número 7. Asimismo, quiero agradecerles la atención. Asimismo, quiero agradecerles el tiempo que han dedicado a escuchar, a atender esta cuestión tan importante de la unidad número 7. Esto es todo. Muchas gracias por su atención nuevamente y espero que prontamente nos podamos ver en las aulas de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas. Nada más. Muchas gracias.